Hay libritos que dan en las iglesias, se llaman devocionales, así les llaman, que de entrada es como que le estás dando el librito del kinder al niño del kinder, del jardín de niños. Porque te van diciendo hojita por hojita lo que tienes que hacer. Casi, ahora arrodíllate, nene o nena. Ahora dile a Dios así, de verdad. Ahora dile a Dios, ¿no han visto que así dice? Ahora dile a Dios, Padre mío, en esta hora. Si no eres un escuinclito de kinder o de primaria. El devocional. Sí han escuchado esa palabra, supongo, ¿verdad? Sobre todo muchos que vienen de otras iglesias, porque aquí creo que nunca lo hemos dicho. Pero los que vienen de otras iglesias seguramente tienen esta palabra aquí y acá en la mente como algo cotidiano dentro del cristianismo. Los mismos pastores les hablan sobre su devocional, tu devocional, nuestro devocional, etc. Y se ha hecho una palabra casi como que cristiana. En todas las iglesias, en los estudios bíblicos, etc., siempre están con el devocional. La cuestión, mis hermanos, es que si ustedes buscan en la Biblia, no van a encontrar esa palabra. No existe la palabra devocional. Vamos a explicar qué es, pero le vamos a dar el correcto significado. No es que porque no esté en la Biblia de plano es antibíblica o está prohibida. No. Vamos a concentrarnos en lo espiritual de esa palabra. Devocional como tal no está en la Biblia. Lo que vamos a encontrar sería la palabra devoción, pero hasta eso. Por ejemplo, en Reina Valera, solamente una vez van a encontrar esa palabra, devoción. Y resulta que la van a encontrar en español, porque está en español la Biblia. Pero si ustedes van al griego, no existe la palabra devoción. Como muchas otras palabras, pues es otro idioma. Son otros significados a veces y a veces nada más como que le interpretan los traductores. Ya no lo traducen, lo interpretan. Por ejemplo, adorar es proskuneos en griego. Pero proskuneos significa postrarse rostro en tierra y dar una reverencia. De tal manera que proskuneos se utiliza para postrarse ante un rey y mostrarle un respeto, no una adoración. Y también se utiliza para postrarse ante Dios o ante un Dios, con comillas, y darle una reverencia tipo adoración. Entonces, dependiendo ante quién te proskuneos, te hinques o te postres, adquiere su significado o con qué intención lo hagas. Si vas ante el rey y te hincas, ese proskuneos podría ser de reverencia si nada más le dices, viva mi señor el rey, ¿no? Pero si tú le dices, oh, tú eres mi Dios y te hincas, entonces es una adoración. Entonces, proskuneos en español no existe, lo traducimos, está postrado, está hincado, pues ha de estar adorando, ponle adorando. Y eso pasó a nuestro significado en español. Así también, devoción no está en la Biblia ni siquiera como algo parecidito. Viene del latín la palabra devoción, ahorita vamos para allá. Pero lo que sí vamos a encontrar en la Biblia cuando se encuentra la única vez que aparece devoción, que es en Hechos 10:7, que dice así, lo vamos a leer. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Devoto soldado. Es la única vez que van a encontrar que aparezca devoto. Devoción no existe, devoto es la única vez, pero la verdad es que en el griego no dice devoto. En el griego, devoto dice ahí eusebes, que viene de 2 palabras. Eu, que significa bueno o bien, y sebomai, que significa adorar, reverenciar, algo así. Una reverencia, una adoración. Significa bien reverenciador o buen adorador, bien reverente, por así decirlo. Bien adorante, bien adorador. Ese siervo Cornelio es bien reverente. Pero acuérdense que es reverencia como a Dios, ¿no? Es bien reverente o es bien adorador. Entonces se traduce al español como devoto. En otras partes la casi misma palabra, por ejemplo, en lugar de eusebes, otra palabra eusebeia, se traduce como piedad o devoción. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:10 dice, sino con buenas obras, vístase la mujer con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
En otras Biblias dice que profesan devoción a Dios. ¿Por qué devoción? Porque es eusebella, o sea, eu y sebomai, como corresponde a mujeres que profesan ser bien reverentes. Eso significa realmente. Entonces, no hay devoto. Ya es una palabra en español. Sí, casi es lo mismo, ¿no? Como diríamos, bien adorador. Pues, como que devoto. Ese fulanito de allá es bien adorador de ese santito. Bien adorador, devoto. Entonces, por eso se tradujo así. Pero ya de ahí, de esa palabra devoto que aparece una vez y que luego aparezca devocional, ya no aparece devocional, porque no existe. Ya devocional es otra cosa, otro significado que se han inventado en las iglesias. Vamos a explicar qué podría ser aquello a lo cual se refieren como devocional en las iglesias, y luego qué es lo que realmente nosotros deberíamos de tomar como un devocional si acaso quisiéramos usar esa palabra, porque ya es una palabra que se utiliza en la cristiandad. Decíamos, es como dispensación. Ya se utiliza, sí, pues ya vamos a usarla pues con el debido contexto adecuado. Hace un rato les dije que en realidad devoto no viene del griego, pero viene del latín. Devotus, que significa consagrado o dedicado. Más o menos es lo que estábamos explicando, ¿no? Consagrado o dedicado. Pero todavía en el griego tiene mejor significado. Bien reverente, bien adorador. Devoto. Ahora, devocional entonces, si no está en la Biblia, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Pues en esas iglesias donde tienen muchos términos. Si tú me estás escuchando por ahí y sabes que en tu iglesia te hablan de un devocional, de que van a hacer un devocional, de que cómo es tu devocional, que si estás cumpliendo con tu devocional de la manera en que se debe, entre comillas, y estás oyendo esta palabra, déjame te digo que es un término inventado por el hombre y que no es correcto espiritualmente hablando. Por eso aquí nunca lo he mencionado yo. Hoy lo estoy mencionando, decimos, porque estamos en la serie de prédicas de salvación, nacer de nuevo, luego cómo debe ser mi vida cristiana, me tengo que congregar o no, dónde, cómo y por qué. Y seguro cuando te empieces a congregar te van a meter un montón de términos raros como tu devocional. Y en esos términos raros vienen un montón de prácticas raras que, si bien no son prohibidas, no son edificantes, o al menos no son espirituales. Por ejemplo, te van a decir que parte de tu devocional es que leas la Biblia en un año. Hay hasta libros especiales que se llaman Cómo leer la Biblia en un año, imagínate. ¿Qué sí les he dicho yo al respecto? Que leer la Biblia, siendo que es un alimento para nuestro espíritu, debe de ser con hambre, nada de que en un año. Como que te compran un pan y te dicen, ¿cómo comerte un pan en un año? Pues ya, ¿para qué lo quieres? No te sirve. La Biblia, les he dicho, tienen que leerla todos los días. Les he dicho mínimo 2 horas diarias. Sobre todo al principio, cuando vienes a Cristo, pues se supone que tienes hambre de Cristo. Se supone que tienes Espíritu Santo que te hace tener pasión por Él, interés por Él. Entonces, ¿cómo es que no lees Biblia? Y en estos últimos tiempos, y sobre todo en estos últimos 10 años, donde ya la tecnología te pone aquí al alcance de la mano todo tan fácil, que puedes descargar con 2 clics una Biblia en audio y tenerla en tu celular, y ya, ahí la tienes. Y luego cuando quieras, igual con 2 clics, estás escuchando la parte donde te habías quedado. Así de sencillo. En la letra que te quedaste, en el versículo que te quedaste, y sigues oyendo en audio. Y la puedes escuchar mientras cocinas, mientras vas en el transporte público, mientras vas en tu auto, mientras estás esperando en la fila para el banco, así. Y sin darte cuenta, estás oyendo mientras te bañas, etc. Por eso decir que oír 2 horas diarias mínimo la Biblia no es mucho, porque lo haces sin darte cuenta incluso. Entre bañarte, peinarte, cocinar, ir en el transporte, ya están 2 horas escuchadas de Biblia. Y por más que lo aconsejamos, los cristianos no lo hacen. ¿O sí? Sería bueno que ahorita hicieras un paneo así para toda la iglesia, porque alguien que esté escuchando el video podría decir, ajá, sí, no, hay muchas iglesias falsas de falsa doctrina donde no leen Biblia a los hermanos. No, mi hermano, no te confundas, en las de sana doctrina tampoco lo hacen. Tienen la sana doctrina, pero no les entra. Les entra por aquí, les sale por acá, dice ahí en el libro de Hebreos de la Nueva Versión Internacional. Porque lo que les entra por un oído les sale por el otro, dice. Y tienen la sana doctrina, pero no tienen el amor a Dios.
Con sana doctrina nadie se salva. Practicando la sana doctrina, sí. Nomás oírla, ¿no? Entonces, aún los de las iglesias de sana doctrina hay que estarles rogando que lean Biblia, así como hay que estarles rogando que hagan todo lo que hay que hacer en la iglesia. Rogarles una y otra vez. Rogarles. A veces, por más que se dice una cosa, muchas veces los cristianos están en las congregaciones cieguitos y sorditos. Pero ¿cómo puede ser posible que algo que te dicen 100 o 200 veces no te entre y no lo hagas? Vamos a suponer que la prédica se trata sobre que no debes de usar tenis blancos. Y te dicen, y qué bueno que la hermana está sentada hasta adelante, ¿no? Para que se note el ejemplo más así como que aquí estoy bien sentada. Supongamos que la prédica es, y hay cristianos que no entienden que Dios dice que no deben de usar tenis blancos. Pero eso sí, están presentes a decir amén a todo. Se sientan hasta adelante como si, soy bien espiritual. Es un ejemplo, ¿eh? Y parece que cuando dije que no entiendes que Dios dice que no uses tenis blancos, hasta parece que en su mente están haciendo así. Ahí le hablan al de junto y al de atrás. Y no te das cuenta que eres tú el que tiene tenis blancos. Supongan que así es. Y resulta que la hermana viene con tenis blancos. ¿Cuándo? Siempre. Y cuando decimos porque hay que temer a Dios, dijera la hermana, amén. Obviamente, no, si nadie se vaya a confundir, no es pecado usar tenis blancos. Porque no falta quien. Paréntesis. Es que fíjense, ahorita dije no falta quien entiende todo chueco. Yo a veces con los videos que sacamos ven que no falta el necio que contiende por todo. Decimos claramente que no está permitida la poligamia para el Nuevo Testamento y ahí va el necio. Pues es que no explicó nada, por fin se puede o no se puede. Bueno, yo pienso, como el asunto es que nosotros sacamos el video, uno pensaría que es gente que está en contra y nomás modo de molestar. No, hermanos, ahora me doy cuenta, ayer me vine a dar cuenta que es gente que está mal de sus facultades mentales. Con el debido respeto lo digo. O sea, las neuronas no les da, o sea, es gente, con todo respeto, tonta. No lo digo por ofensa, es de veras con todo respeto. Ayer vi un video de un hermano que está explicando algo muy bien y en eso que lo está explicando, es en un TikTok, o sea, un videito que puede ser 3 minutos, algo así, o sea, poquito. Estaba explicando sobre si los niños van al cielo, no, ya no me acuerdo. Bueno. Y el caso es que él pone un ejemplo de David cuando estando él orando, ayunando por el niño, ¿se acuerdan? Que ahí no quería ni comer, ni bañarse, ni nada. Y cuando el niño ya se murió, se levanta, se peina, se viste, se unge y se va a adorar a Dios. Y los demás dicen, ¿qué onda? Este está loco. Y él dice, pues, ¿qué puedo hacer? No lo puedo revivir. Yo voy a donde está él. Él no puede venir a donde estoy yo. Y lo pone como sustento para decir, ahí David nos está claramente diciendo cómo el niño no tiene falta y David se va a reunir con él. No lo está enviando al infierno al niño porque los niños son de Dios, etc. Y así 2 cosas, esta y otra cosa muy claritas que lo explicó hasta con ejemplos. Y veo los comentarios y sí es gente como que no se ve que esté peleando, pero varios dicen, pues me quedé esperando que respondiera si los niños se pueden ir al infierno o no. Y yo dije, loco, a ver qué le pasa. Y veo a los demás, sí, yo también. El hermano sabe mucho, pero me quedé esperando la respuesta. Y así varios. Y entonces dije, no puede ser. Entonces no es que, a lo mejor no muchos es que sean contenciosos, es que simplemente están tontines. Con todo respeto lo vuelvo a decir. Pero la escritura dice, a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él dará abundantemente. No puede ser que la gente esté tan tonta que le explican literalmente en 3 minutos con 3, 4 pasajes bíblicos hasta de personajes y luego den el resumen final y entonces pues ahí miren, se está viendo claramente que no, bla, bla, hasta lo reexplican y gente, muchos digan, sí, no explicó, por fin, me quedé igual. Y no le estaban peleando al hermano. ¿Qué hay? Ceguera espiritual, tontez, porque digo, si temieran a Dios, Dios les abriría el entendimiento. No creo que Dios esté tapando los ojos para que no entienda el que sí tiene hambre de entender. Dios le tapa los ojos, como está escrito en Isaías, pues dales ojos con los que no vean, oídos con los que no oigan, ni entiendan ni se conviertan, porque son gente de duro corazón. Desde ahí empieza el problema.
No solamente basta tener la sana doctrina, sino hay que hacerla. Por eso dije que muchos están oyendo el mismo mensaje 100 veces, 200. Mañana vuelven a decir, no, pues yo no, yo sí traigo tenis blancos. Así, dices, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Para que vean a qué grado puede llegar a veces mi desesperación. Porque esto ya es el colmo de los colmos. Ya no es ni siquiera lidiar con un hermano necio y rebelde que no entiende. No, ahora estás lidiando, parece, con gente que está ciega, sorda, tonta, o no sabes qué, ya no sabes. Hello. Entonces, los que están viendo el video, no vayan a pensar que solamente en aquellas iglesias medio falsas y refalsas tienen estos términos y la gente no entiende. Hay alguna iglesia también que por ahí pueda tener este término, pero no hacen lo correcto espiritualmente. Por eso aquí, cuando se trata de hablar de leer la Biblia, les he dicho, la Biblia tienes que leerla y leerla y leerla y tener hambre. ¿Cuánto tienes de hambre? ¿Poquita? Pues ámale más. Tienes 1 año, no has leído la Biblia, 2 años no has leído la Biblia, 3 años no has leído la Biblia, eres inconverso de entrada, porque un convertido tiene hambre de la palabra. Así de sencillo. Oh, no, yo sí me convertí de verdad. Ah, bueno, pues te convertiste hace 3, 4 años y luego te entibiaste 4 y medio y tampoco te salvas. Este mensaje, no porque yo lo diga, sino porque son las palabras de Jesús en espíritu. Esto es sana doctrina, esto sí es correcto. Espiritualmente hablando, sí es correcto. Pero que yo te diga, mira, te vamos a hacer un plan. ¿En dónde trabajaste? Ajá, ¿cuándo sales de vacación? Ah, ok. Te voy a hacer un plan para que tú puedas leer la Biblia en 1 año, 2 meses. O en 1 año, Biblia en 1 año. Mira, te lees de aquí a acá y de acá a acá. Eso no es espiritual. Que te estén diciendo cuánto, qué paginitas y en qué tiempo, no es espiritual. A menos que el tiempo te dijeran, para mañana ya deberías de tenerla leída. Hay gente que se ha leído la Biblia en 1 día. ¿Cómo? Para empezar tiene que leer muy rápido, ¿sí? Pero con hambre. Y si no me acuerdo cuánto fue, 2 días por ahí, un ex narcotraficante, que luego que se convirtió en la casa que le estaban dando alojamiento, y no salió ahí, creo que fueron 3 días. Se puso a leer la Biblia. Cuando salió, lo encontraron sus antiguos compañeros expandilleros. Bueno, ellos sí eran pandilleros. Y él, con esa hambre de haberse leído en unos días la Biblia, luego de que se convirtió, cuando salió y se lo encontraron en la calle y lo iban a matar, él ya les pudo citar Biblia. ¿Y qué pasó en ese testimonio? El varón nos cuenta que de repente estaba en eso y les cita la palabra y que se le quedó mucho, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Se le quedó en esos días, 2, 3. Y resulta que él testifica que después, algunos de los que lo iban a matar, que después ya eran pastores, le testificaron que se fueron corriendo porque vieron a una persona grandota de blanco atrás de él en ese día y ya no lo mataron. ¿Quiénes son los que ven ese tipo de cosas? Pues los que tienen hambre de Dios. Me hallan los que temprano me buscan. Entonces decirte, te voy a poner tiempo para leer la Biblia, pero te pongo 3 días en lugar de 3 años, todavía es más espiritual. Aunque estamos hablando de ponerle tiempo, pero es espiritual porque te está uno diciendo deberías de hacerlo, deberías de tener hambre, deberías de querer. Ahora, no lo quieres hacer en esos días, ok, según tu hambre hazlo, pero pues, que se vea tu hambre. Entonces, una de las cosas malas o poco espirituales que te dicen en aquellas iglesias sobre tu devocional, es que parte de ese devocional es, bueno, debes de leer la Biblia. Propóntelo y a lo mejor en 1 año la terminas. Eso es una barbaridad. Medio flojeando, la Biblia se debe de leer en 3 semanas. ¿Sí? Leyendo unas 3 horas diarias, 2 horas diarias. Digo, pues amas a Dios. Cuando eras inconverso, yo te creo que te digan, escucha 2 o 3 horas diarias. Y te creo que digas, pues que estamos locos o qué, no, qué aburrición. Si leo media hora y ya me dormí. Te lo creo como inconverso porque a mí me pasaba. Pero cuando eres de Dios, ni cuenta te diste que se te fueron 2 o 3 horas escuchando Biblia. Ni cuenta te diste. Es más, quisieras seguirle, solo que ya tienes otras actividades también, quieres salir a predicarle a la gente, etcétera, y dices, chin, como cuando veías novelas o series. Dices, híjole, no, está re bueno, pero tengo que irme al trabajo. Así es con la palabra de Dios, pero es que ya el Espíritu te abre el entendimiento y ya tienes hambre de Dios. Entonces, el que no es espiritual no lo entiende y se conforma con que le digan, hasta con eso, que le digan
que pregunte, pastor, ¿y cuánto tengo que leer la Biblia? No, pues léetelo tanto y en un añito. Plan para tu devocional, leer la Biblia en un año. Esa es una de las cosas que ponen en los famosos devocionales. Otro, te ponen en el devocional de entrada, te sugieren que lleves un diario devocional o tipo agenda para que vayas marcando lo que vas haciendo. Hay libritos que dan en las iglesias, se llaman devocionales, así les llaman, que de entrada es como que le estás dando el librito del kinder al niño del kinder, del jardín de niños. Porque te van diciendo hojita por hojita lo que tienes que hacer. Casi, ahora arrodíllate, nené o nena. Ahora dile a Dios así, de verdad. Ahora dile a Dios, ¿no han visto que así dice? Ahora dile a Dios, Padre mío, en esta hora. Si no eres un escuinclito de kinder o de primaria, tienes Espíritu Santo, ¿qué te tienen que decir ahora? Híncate y dile, papá, ¿me perdonas? Si no te nace, no se lo digas. Dile, Padre, eres bueno, confío en ti. Pues si no confías, ¿para qué se lo dices como repetido? Ya bastantes que te hicieron repetir una oración, entre comillas, de fe, también fe, entre comillas, porque es un rezo, que así no se salva uno. Ya bastantes que te indujeron a que lo hagas, a que luego te sienten y te digan, ten tu librito devocional, ahí dice lo que haces día por día, día 1, día 2, día 3, día 4, ¿o no? Te dicen, ahora dile esto a Dios, ¿sí? Ahora cierra tus ojos y di en comunión con Dios. O sea, ¿qué onda? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y entonces los discípulos fueron con los apóstoles y le dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué es lo que toca hacer este día? ¿Cuál es mi devocional? ¿En qué momento debo de orar en el día? Pablo, guíanos, hermano, ¿cuál debe ser nuestra agenda espiritual hoy y para esta semana? ¿Encuentran eso en la Biblia? Lo que encuentran es lo que les estoy diciendo, que Pablo les decía, Pedro les decía, Juan les decía, el Señor Jesús les decía, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, decía Pablo. El Señor Jesús les decía, orad para que no caigáis en tentación. Eso sí les decía, perseveren, anhelen como niños la leche espiritual no adulterada de la palabra, anhélenla como niños. Pero en esas iglesias se quedaron nomás la frase como niños. Anhelen como niños. Y no les dijeron que entonces, me van a dar mi devocional, mi librito para saber qué hago hoy. Pues si no te nace, no lo hagas. Nace de nuevo tú. Y luego te van a hacer el querer tú hacer las cosas por amor a Dios. Pablo les dice, ustedes tienen que anhelar la palabra. Como si fueran niños que no han comido su leche, quieren llorar por la leche. Eso es lo espiritual. Y eso no se le puede imponer a nadie. De hecho, ustedes han visto que a mí no me gusta ni siquiera imponerles un ministerio. Les digo, ¿quieren participar de esto? Levanten la mano y quien quiera bien y quien no, no. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando le diga, tú vas a hacer esto, tú lo otro, van a decir, sí, amén, es para mi Dios. Pero en su corazón ni quieren. En su corazón no están perseverando en santidad, en obediencia, en fruto, en oración, etc. No, entonces, ¿para qué? Les das un ministerio, un encarguito, hasta se sienten más espirituales. Ya, pues no, yo tengo un ministerio. Pues sí, pero estás lejos de Dios. Igual que los fariseos tenían sus ministerios y ya, su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, en esos devocionales te dan hasta tu librito. Y si no lo tienes, te dicen, tú llévate tu diario y ve apuntando qué vas haciendo. Hay algunas Biblias que tienen su devocional atrás, según, para que tú vayas marcándole. No es que sea un pecado que le marques. Si dices, tengo mala memoria y necesito marcarle dónde voy, pues márcale lo que quieras. Pero en teoría, a las 2-3 semanas ya marcaste todo. Ese es el problema, el hambre con que lo hagas. Entonces te dan en esos devocionales tu agendita o tu librito para que vayas apuntando, y ahí te van ordenando las cosas como debieran de ser según ellos, no según el Espíritu, no según el Espíritu que vive en ti. Esto si el Espíritu de Dios vive en vosotros, dice Pablo en Romanos. No según el Espíritu, no, como digan ellos. Entonces hoy toca meditar. Así hay algunos devocionales. Hoy la meditación. Mañana toca lectura. Pasado mañana toca reflexión. Al otro día alabanza, o 2 cosas por día. ¿Dónde dice la Escritura que es así? Eso está muy mal. Por eso nunca lo habían oído aquí, eso de los devocionales. Ahora, si ya entendieron, esto en esos términos de esas iglesias está mal y que no está en la Biblia, ya lo entendieron, ¿verdad? Ahora vamos a concluir. ¿Qué concluimos? Bueno, punto número 1. Aunque no está en la Biblia, no es del todo
incorrecto usar la palabra devocional, pero solo si le das el significado adecuado. Esto que acabamos de decir, que dicen esas iglesias que es el devocional, eso elimínalo y échalo a la basura. Si usas la palabra devocional bajo esos términos, estás mal. O sea, es un religioso más que, por cierto, ustedes lo saben, ni cumplen su devocional que les dan. Llevan después de 3 años, les revisas, ¿por qué están nomás las primeras 5 páginas? Ay, es que después ya... Ni eso. Entonces, eso no sirve. Pero si vamos a usar alguna vez la palabra devocional, que yo no lo recomiendo porque pues de entrada está empezando a usar términos antibíblicos, pues no. Pero cuando lo escuches de alguien, ¿sí? O alguien que esté habituado a esa palabrita, porque a mí me preguntan luego, ¿y en mi devocional cómo debo de hacerle? Yo les explico todo esto que estoy diciendo ahorita. Mejor ya hago la prédica para que les diga, vete a esta prédica. Entonces, si alguien te pregunta, ya le dices, bueno, mira, bla, 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 todo esto. Pero sí te voy a decir, mira, tu devocional, si vas a usar esa palabra, debe de ser un devocional espiritual. ¿Qué es entonces ser devoto? Pues ser buen adorador de Dios, muy adorador de Dios, bien reverente a Dios. ¿Vamos bien? O como en el término del latín, devotus, consagrado, bien consagrado a Dios o bien dedicado a Dios. Por ahí sí va devoto. Si todas estas cosas son ser devoto, ¿qué debería ser realmente ahora sí en lo espiritual? Tener un devocional. ¿O cuál sería tu devocional? Pues sería cómo demuestras y cómo llevas día a día tu devoción a Dios. Entonces, espiritualmente y correctamente hablando, si vamos a usar la palabra devocional, sería tu manera de tener comunión íntima con Dios, tu cantidad de hambre que tengas para con Dios, la manera en que te alimentas a causa de esa hambre de Dios, la manera en que demuestras, según los términos que vimos, reverente, adoración, consagración, dedicación, tu manera en que demuestras tu consagración a Dios o dedicación. ¿Vamos bien? Y entonces, devocional o llevar un devocional, correctamente hablando, sería, si yo les dijera, hermanos, necesitan estar pendientes de su devocional, lo que le estaría diciendo sería, hermanos, necesitan tener una mayor consagración a Dios diaria y cotidiana, tener mayor acercamiento con Dios, mayor búsqueda de Dios, mayor hambre de Dios y de su palabra, mayor y mejor adoración y reverencia a Dios, para que se pueda decir de ti que eres devoto a Dios, porque eres un buen adorador o bien reverenciador de Dios. Necesitas tener más reverencia, adoración, dedicación y consagración a Dios diariamente. Haz varias cosas que demuestren esa dedicación y consagración y llevarás diario un devocional. ¿Vamos bien? Ok, pero ahora dirían, ¿y cómo se hace? Pues ya lo dijimos. ¿Cómo mostrarías? Pues con mayor oración, mayor comunión íntima con Dios, ¿sí? Con tus ayunos, con la lectura de tu palabra, pero porque tú quieres, porque te nace, porque es una búsqueda de Dios y una forma de agradarle diciendo, Señor, hoy me toca conocerte hoy más estas horas, este par de horas, vamos, ábreme el entendimiento. ¿Y esto por qué, Señor? O sea, comunión. No es nada más leer. Leer se lee el periódico. La Biblia se escudriña, se entiende por el Espíritu. Entonces, si eso sería tener un devocional, ya ahora terminamos con la exhortación. Mis hermanos, vean aquellas personas en aquellas iglesias que tienen sus devocionales, entre comillas, en forma de librito y de mandamientos de hombres y de imposiciones de hombres que por cierto ni cumplen. Véanlos y acuérdense. Y ahora tú que estás en sana doctrina, que verdaderamente naciste de nuevo y que en teoría verdaderamente tienes Espíritu Santo de Dios y verdadero amor a Dios, ¿deberías llevar un devocional? Sí, pero uno correcto, espiritualmente hablando. Un devocional espiritual, no en letra, en espíritu. Lleva un devocional. Hoy voy a usar esta palabra. Para los que nos ven nuevos y están recién congregando y vienen de otras iglesias y apenas nacieron de nuevo, ya entendiste. Ahora sí, sigue tu devocional. Hoy lo vas a escuchar, después ya no. De mi boca ya no mucho. Pero lleva un devocional espiritual
Y los que ya tenemos tiempo en Cristo, los hermanos aquí del Zoom y los que están aquí también sentados, la conclusión sería, hermanitos, en Lucas 5:16 nos dice la Escritura que Jesús tenía por costumbre el apartarse a lugares desiertos para orar. De repente le decía a sus discípulos, ustedes vayan, atraviesen y yo voy, y se iba al monte a orar. Y se pasaba la noche ahí orando. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, oraba al Padre. No estaba orando para quizás conseguir la misericordia del Padre y ojalá el Padre entonces tuviera buen miramiento para con el Hijo y le concediera cuando el Hijo pidiera, resucita a Lázaro, Padre, ¿verdad? Que por cierto ahí el Hijo dijo, Padre, etcétera, yo sé que siempre me escuchas, ya sé que ya me habías oído, yo lo estoy hablando para que lo oigan estos. Como diciendo, yo no necesito clamarte que me apoyes para que Lázaro resucite. No lo necesito. Lo hago por testimonio a estos, para que oigan y sepan que tú me enviaste. Entonces el Hijo no tenía necesidad de orar al Padre por pedir de su poder, por pedir de su perdón, porque el Hijo nunca pecó. Fíjate todo lo que vamos a desechar ahorita, que nosotros sí necesitamos. Nosotros tenemos que orar para decir, Señor, de entrada límpiame, soy un asqueroso pecador. Te fallé hace un rato, te fallé ayer, te fallé. Ay, Dios, perdóname. De entrada necesitamos eso. Y a cada rato, perdóname. Bueno, Jesús no. Entonces no tendría por qué hincarse a orar. Nosotros le pedimos a Dios, santifícame. Jesús no, Él era santo. Nosotros nos postramos para decirle a Dios, Señor, guíame. Jesús no, Él lo sabe todo, decía la Escritura. Y no tenía necesidad de que le dijeran porque Él hasta los pensamientos conoce. Dice, guíame. Jesús no. Señor, dame de tu poder para que edifique yo y otros crean. Jesús no necesitaba eso. Bueno, pero ¿qué iba a orar entonces? Fíjense, nada más por el placer de hablar con el Padre. Nada más. ¿Qué le podría pedir el Hijo al Padre que el Hijo no tuviera? Si Él mismo dijo, todas las cosas que tiene el Padre son mías. Por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a ustedes, porque pues, lo que tengo es de mi Padre y lo que Él tiene es mío. Todo es mío. ¿Qué le podría pedir? Solo quería hablar con el Padre. ¿Qué mejor muestra de bien reverenciar al Padre, ¿no? De tener comunión íntima con el Padre. Si aún Jesús tenía esta costumbre, a nosotros nos tocaría hacerlo más. Y yo creo que ninguno de nosotros los hombres lo hace mejor que Jesús. Entonces mínimamente hay que imitarlo, ¿sí? Para nuestro provecho y nuestro bien, porque a Dios no le hacemos ningún provecho. Pero nosotros sí necesitamos, hermanitos, ya acabé, llevar un devocional verdadero, espiritualmente hablando. Necesitamos mejorar ese devocional. Necesitamos proponernos hablar más con Dios, leer más la Biblia, escucharla en audio. Yo les dije que cuando todavía ni me convertía, pero yo ya estaba escuchando la Biblia y todo, leyéndola. Y yo escuchaba el Antiguo Testamento y me llenaba como que de fe, porque yo no sabía cómo se lee la Biblia, leía el Antiguo. Y sin saberlo yo, se estaba cumpliendo la palabra que dice el apóstol Pablo, porque la fe viene por el oír, pero oír palabra de Dios. Entonces yo me sentía así como que no, pues Jehová va conmigo, va adelante con sus ángeles, y si a Israel le libró de sus enemigos, a mí me libra. Yo ni convertido era. Ya estaba yo, según yo, lleno de fe. Porque nada más por oír la Biblia dices, wow, órale, Señor. No, pues claro, y te llena de fe. Si ya no te acordabas de sus hechos maravillosos, oyes la narración de ese momento. Oh, sí es cierto, oh, qué grande eres. Resulta que hasta Dios te va ministrando, porque vas pasando en esos días por un problema similar y dices, hasta parece que tú me mandaste que viera este capítulo, Señor. Te ministra y te aumenta la fe. Eso es un devocional verdadero. Oír Biblia con hambre, orar con hambre, ministrar con hambre de agradar a Dios, llegar aquí a tener comunión con Dios en el
la casa de oración y decir, como decía la hermana, ¿puedo yo orar al inicio de la prédica? Por favor. ¿Por qué? Pues es parte de nuestro bien reverenciar a Dios, de nuestra devoción. Cualquiera podría decir, imagínense que llegó alguien nuevo, se sentó allá, vio a la hermana que hasta allá dijo, yo quiero orar, se para, ora y se regresa hasta atrás. Un nuevo diría, quién sabe quién sea esa mujer, pero se ve que es muy devota, porque está mostrando la devoción. ¿Y qué hizo? Pararse a orar, por sí misma, porque quiso, alzó la mano. Eso, mis hermanos, hacerlo todos los días. Si no lo hemos hecho bien, vamos a hacerlo bien, mejor. Dios nos está mandando estas ministraciones pues para que corrijamos nuestros caminos. Y como Él es muy, pero muy bueno, nos da estas instrucciones porque Él también, dice la Escritura, nos anhela celosamente. Así dice la palabra de Dios. ¿Que no sabéis que el Espíritu que Él os ha dado os anhela celosamente? Fíjense qué palabras. Para irse ahorita a orar a casa ahí postrado y meditar. ¿Tú me anhelas a mí? No, mijo, mentí en mi palabra. ¿Será que Dios miente? Eso es verdad. Dios nos anhela. Entonces, hasta le estamos faltando al respeto cuando no vamos a anhelarle más y a orar más y a tener mayor comunión, guardando nuestro devocional verdaderamente espiritual. Entonces, un devocional verdaderamente espiritual sí puede incluir la oración, sí puede incluir la lectura de la Biblia, la alabanza y la adoración, la reflexión y meditación, sí. Y si quieres también llevar unos apuntes de qué he hecho, qué no he hecho, pero no porque te lo impongan, sino porque dices, ¿qué me falta para estar mejor con mi Dios? Por tu hambre. Podría incluirlo, por eso dije, no está prohibido, podría incluirse, pero porque te nace del espíritu y del corazón. Y si lo haces con esa hambre y con esa pasión por Dios, eso es ser devoto y eso es estar haciendo tu devocional. Vamos a aumentar nuestro devocional diario espiritualmente hablando. Vamos a prometerle a Dios hoy en nuestra oración ahorita al final, buscarle más. Así torpemente, no necesitamos ser expertos oradores, expertos teólogos o los más viejos cristianos. Podemos ser nuevos, pero ir como niñitos. Sed como niños, dijo el Señor. Ir como niñitos a decirle, papito precioso, pues ahora verás, mira, no sé qué decirte, pero pues nomás quería yo platicar contigo. Fíjate que me pasó esto en el trabajo, me pasó esto. Y te pones a orar. Cuando ves estás en el Espíritu, clamando en el Espíritu ahí. Entonces, mis hermanos, vamos a aumentar nuestra devoción a Dios porque Él nos anhela. Vamos a anhelarlo también. Amén.